13 y 14 de Mateo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Meditamos sobre el Cristo, la puerta del Evangelio. El Cristo, la puerta del Evangelio. Mateo 7, versículos 13 y 14. Cuando lo tenga, me dice amén y leemos juntos la palabra del Señor. ¿Estamos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pedimos la bendición del Señor orando al Padre en este momento. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos. Damos toda honra y gloria a tu nombre por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Redentor, a quien tú, Señor, has querido revelarnos como la puerta, Señor, de acceso a ti. Y hemos creído, Señor, que tú eres el Cristo, que nuestro Señor Jesús es el Cristo. Y estamos, Señor, en esa fe, y en esa fe, Señor, andamos, nos movemos, vivimos, Señor, y queremos permanecer. Bendito Dios, gracias por esa bendición. Mientras meditamos en tu palabra, Señor, y nos sometemos a la guía de tu Espíritu Santo, háblanos al corazón. Enséñanos tú, toma control de palabras y pensamientos en este tiempo, Señor, y sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros y recordándonos las palabras tuyas para que podamos entenderlas y vivirlas. Señor, ponerlas por obra. Háblanos, Señor, instrúyenos tú, porque solo tú puedes hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy sí. ¿Verdad? Hoy sí. Bien, mis amados. Estas palabras, estos versículos que leímos son palabras de nuestro Señor Jesús. Amén. Quien tiene su Biblia con las palabras del Señor en rojito, pues va a darse cuenta que son palabras que nuestro Señor Jesús habló. Amén. Y llama la atención esta declaración del Señor Jesús. Si nosotros la vemos en el contexto de la revelación del Evangelio, podemos entenderla de mejor manera. Y sí es un poco, puede resultar un poco confusa para las personas cuando nuestro mismo Señor Jesús dijo: yo soy la puerta. Amén, hermano. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, dice, entrará y saldrá y hallará pastos, y habla del acceso libre al Padre por medio del Cristo. Amén. Amén, hermano. Pero esta puerta, mis amados, esta puerta estrecha, y él lo está definiendo así, dice: entrad por la puerta estrecha. Amén. Y al hablar de la puerta estrecha, no está hablando de sí mismo como tal, sino de la fe del Evangelio, de la fe en él. Amén. Porque, mis amados, la fe del Evangelio que nuestro Señor Jesús vino y trajo a este mundo y nos dejó evidencia aquí en todo el Nuevo Testamento, como hay testimonio de Dios en el Antiguo Testamento acerca de esa revelación, encontramos que esta revelación y este mensaje del Evangelio de nuestro Señor vino a confrontar directamente, mis amados, la religiosidad en la que los israelitas habían caído. Amén. En la religiosidad en la que el pueblo de Israel, que fue a quien Dios dio el pacto por medio de Abraham, recuerda eso, ¿verdad, hermano? Amén, hermano.
Cuando Dios quiso revelar su pacto, quiso revelar su evangelio, quiso revelar, anunciar la fe en su Hijo, lo hizo de manera, digamos, inicial con Abraham. A él le reveló y le dio la promesa del pacto o el pacto del Mesías Cristo que había de venir de su descendencia. Amén. De acuerdo a Gálatas 3:8 y 3:16, y principalmente 3:16, el apóstol Pablo explica que lo que Abraham recibió fue el evangelio. Amén. En el versículo 8 dice: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los no judíos, a los gentiles, dio de antemano el evangelio a Abraham. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Es decir, que lo que Dios le dio a Abraham al darle el pacto fue el evangelio, fue la buena noticia suya. Amén. Esa buena noticia de Dios, mis amados, está materializada, está confirmada en una persona. Amén, hermano. Por eso es que debemos entender, hermanos, que el evangelio no es una religión. Que los hombres lo han hecho religión es otra cosa. Pero el evangelio de Dios es la persona de su Hijo. La obra y la persona de su amado y eterno Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Eso es el evangelio. Porque Abraham, ese fue el pacto que le reveló. Ese fue el pacto que le dio. Esa fue la promesa. Le dijo: en tu simiente, que es el Cristo, ¿está conmigo?, serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el pacto, hermano. Esa fue la promesa de Dios acerca del advenimiento del Mesías Cristo. Le digo, en el descendiente que yo voy a hacer nacer de ti y de tu linaje, yo voy a bendecir a todas las naciones. No fue una promesa solo para el pueblo de Israel. Está conmigo, hermano. El pacto, el famoso pacto que Dios le dio a Abraham, o que Dios hizo con Abraham, no fue un pacto para el pueblo de Israel, hermano. Por favor, entendamos esto. De acuerdo a la Escritura, es un pacto que Dios le dio para todo el mundo. Por eso es que el evangelio es universal. Por eso es que el evangelio es para todos. Y cuando el Señor Jesús resucitó después de consumar su sacrificio en la cruz, nos mandó a los discípulos suyos, entre los que estamos considerados usted y yo, ¿verdad? Amén. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Amén. Porque el pacto de Dios, que es la fe en la persona y obra de su Hijo, es para todo el mundo. Es para toda tribu, lengua, pueblo y nación, para toda raza. Amén. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene un pueblo escogido, hermano. Por favor, entendamos esto. ¿Sí? Se dice que Israel es el pueblo escogido por Dios. No, hermano. Como nación tal, no. Que fue seleccionada, por así decirlo, que fue tomada por Dios para anunciar su evangelio, para ser abanderada de su evangelio a todo el mundo. Amén. Y que si esta nación creía en su pacto y se aferraba a la fe del Mesías Cristo, sería salva. Si no, no. Si quisieres, dice el Señor, gozaréis del bien. Pero si no, dice, seréis destruidos de espada. Amén. Entonces, el mensaje de Dios no tiene color étnico ni color racial. ¿Se entiende esto? Dios no dice, estos israelitas son míos, yo los voy a guardar y son solo es mi pueblo. No. Los descendientes de Abraham son hijos de Dios. Mentira. Hijo de Dios es todo aquel que mediante la fe en el pacto eterno de Dios, en la persona y obra de su Hijo, es redimido, es salvo, es sacado de la potestad de Satanás, del pecado y de la muerte y puesto en comunión con Dios. Salvo. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Y ahí
Sí, hay que entender, ahí están incluidos los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos también son pueblos, son nación. Amén. Porque si ellos creen y se aferran a la fe del Mesías Cristo, serán salvos. Amén. El mensaje del Evangelio es claro, dice el Señor Jesús. El que en él cree, Juan 3:18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y ahí entran todos, hermano. Juan 3:16, que es el versículo que antecede a Juan 3:18, dijo nuestro Señor Jesús, de tal manera amó Dios al mundo. No dijo de tal manera Dios amó a los israelitas. Y yo no tengo nada contra el pueblo de Israel, que conste, ¿verdad? Aquí no estamos denigrando a ninguna nación. Pero decir que Dios tiene una nación escogida es torcer las escrituras. Es estar hablando una palabra que no está dicha por Dios. Escogió a Abraham. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Abraham no era judío. ¿Se entiende eso, hermano? ¿De dónde tomó Abraham el Señor? De allá de una nación idólatra llamada Ur, que queda por Babilonia, ¿verdad? Donde hoy está Irak. Antiguamente estuvo Babilonia ahí. Una nación idólatra. Un pueblo idólatra. ¿Sí? Entonces, de allá el Señor, allá ese hombre llamado Abraham. Abraham se llamaba primero, ¿verdad? Así como sin H, ¿verdad? Se le revela a Abraham y le da la promesa de que de su descendencia él traería a un ungido eterno. Está conmigo, hermano. Traería al Cristo. Abraham lo entendió. Y porque lo entendió, dice el Señor Jesús en Juan 8:56, Abraham vuestro padre, le dice a los judíos, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. ¿Cuál fue el gozo de Abraham? Ver el día del Cristo. Él no estaba interesado en tierra, él no estaba interesado en naciones, por así decirlo. Él estaba interesado en la fe que él le había sido revelada y a la que se aferró. La promesa al pacto al cual se aferró. Él dijo, el Señor me dijo de que de mi descendencia va a venir el Cristo, su ungido eterno. Y que Él va a traer la bendición para todas las naciones de la tierra. Yo quiero ver ese día, dijo Abraham. Pero ese brincaba, estaba contento, estaba feliz, estaba rebosante de gozo. Por ver el día del Cristo. No dice que Abraham estaba ahí ansioso por llegar a la tierra. No, si ahí estuvo en la tierra, sí. Y pasó como peregrino, pues. Pasó ahí como extranjero. Estuvo de paso en esa tierra que él le iba a dar a su descendencia y que se la dio. Pero Abraham no estaba interesado en la tierra, hermano. Porque cuando el Señor lo llamó, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Después de decirle que de su descendencia nacería el Cristo, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. ¿Cuál tierra, pues? ¿Se entiende eso? Abraham no le interesó, después de recibir la revelación del pacto, la promesa del Mesías Cristo a través de él, mire, no le interesó nada. Primero no estuvo pensando ni le puso excusas a Dios. No le dijo, Señor, de mi descendencia, pero y la mujercita que tengo es estéril. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta lo que es creerle a Dios? ¿Sí? Le aseguro que a cualquier hombre al cual Dios se le hubiera revelado, si Dios le dice de tu descendencia, ¿y qué está hablando? ¿Cuál descendencia? Ah, no, el que me dejó otra mujer. No, pero la promesa estaba en Sara. Está conmigo. Entonces dice, no, Abraham no cuestionó eso. A Abraham le interesó la promesa. Amén. Amén. Este Dios que se me ha revelado, dijo él, este sí habla. Amén. Este sí existe. Este es verdadero. Este me conoce por mi nombre. Yo haré de ti, le digo, una nación grande. Ok.
Y este Dios es poderoso. Este no es un diosecito como los que yo he adorado, ¿verdad? Como esos muñequitos que tengo ahí en mi casa y a los cuales me inclino y les pongo velitas y les rindo culto, les pongo incienso. ¿Está conmigo? Amén. Abraham entendió cuando Dios se le reveló quién era él. Digo Dios, no él mismo, ¿verdad? Sí. Ahora, esto nos dice mucho a nosotros de la fe que necesitamos tener, hermano, y ejercer en la persona de Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Porque de ahí parte la convicción y de ahí parte la gloria que Dios puede manifestar a nuestra vida, si le creemos. ¿Sí? Si reconocemos su grandeza y su gloria. Abraham no entendió. Amén. Y Abraham nunca había oído hablar de Dios. Es más, a Abraham no le dijo, yo soy Jehová, yo soy Yahweh. ¿Sí? No le dijo su nombre. Pero era suficiente con que le hablara y le diera una palabra certera, una palabra de autoridad, para que él dijera, no, aquí estamos hablando de otros $1,000. Este es otro pisto, como decimos nosotros. Este es otro nivel. Y la fe que Abraham ejerció en esa promesa, que es el evangelio, que es la persona del Cristo naciendo de su descendencia para traer la bendición a todas las naciones de la tierra, por la fe que él puso en esa promesa, dice Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese hombre pasó de ser un idólatra, pecador, ¿cómo se llama esto? Incestuoso, porque estaba casado con su medio hermana, a ser un justo. Amén. Para Dios. Amén. Dejó de ser Abraham, ¿sí? Que significa padre enaltecido, para llamarse y por Dios, ser llamado por Dios, Abraham, padre de multitudes. Amén. Amén. Su vida cambió. Pasó de ser un amador del dinero, un hombre avaro, que de tan avaro que ni se había fijado que tenía una mujer bien hermosa. Que cuando descendió a Egipto en el camino a la tierra de Canaán, hasta el faraón le echó el ojo. De tan hermosa que era. Y él no se había fijado. Hasta que llegó a Egipto, ya iba camino a la promesa. ¿Está conmigo? Amén. Obedeció, dejó todo lo que tenía, sus tierras, su parentela, pero se llevó algo de dinero porque era un hombre muy rico. ¿Ok? Pero ya cuando vio que necesitaba entrar a Egipto, santo, dijo él, ¿verdad? Igual que hermano Nene, santo. Y yo voy a entrar aquí, y la costumbre en estos pueblos es que le tusquean la mujer si está bonita se la tusquean, dijo, ¿verdad? Entonces, pero santo, y esta es mi mujer, no la había visto, no se había fijado en ella. Y era su mujer desde hacía tiempo. Sabía que era estéril, está conmigo. Amén. Dios le cambió todo, cambió toda su vida. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, porque la palabra de Dios se cumple en todos aquellos que creemos en la persona y obra del Cristo, creemos en su eterno evangelio, dándonos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Haciéndonos una nueva criatura realmente dentro de nosotros. Amén. Puede ser que usted y yo, si somos hijos de Dios, si hemos creído en el evangelio de Dios, ya no nos deleitamos en lo malo. No que no hagamos cosas malas, está conmigo, hermano. Porque para que usted y yo dejemos de hacer cosas malas, necesitamos estar muertos. Porque el mal está en nosotros, está en esta naturaleza pecaminosa. Amén. Y esto no es licencia para decirle siga haciendo cosas malas. Lo que quiero decir que nosotros, ya habiendo nacido de Dios como nuevas criaturas, como hijos de Dios, ya nuestra naturaleza nueva, nuestro espíritu y nuestra alma nueva es incompatible con lo malo. ¿Se entiende esto, hermano? Es incompatible con el pecado. Amén, hermano.
Ahora, yo le voy a decir una cosa. Si hay alguien que se huelga, que se siente relajado haciendo lo malo y que no le preocupa y que le da igual, ahí sí preocúpese de verdad, mire. Porque lo más seguro es que si a usted no le molesta lo malo, es que no ha creído de corazón y que usted no ha sido salvo. ¿Me entiende? Porque le voy a poner un ejemplo, ya le dije, ¿verdad? ¿Se acuerda del hermano Pedro? No el que vino aquí, venía aquí, sino del apóstol, ¿verdad? El apóstol Pedro, cuando el Señor fue capturado por las autoridades del templo y juzgado para acusarlo y poder condenarlo a muerte, dice la escritura que todos los discípulos se las dieron de patitas y se perdieron, ¿verdad? Pero Pedrito dice que iba ahí, escabulléndose ahí a los lugares donde lo llevaba. Y en 3 ocasiones le dijeron, vos te ves raro. Vos sos uno de ellos. Que no, mujer, ¿cómo vas a creer? Y vos otra por allá. Es que la forma de hablar tuya es diferente. ¿Se da cuenta, hermano? Amén, hermano. ¿Cuánto hablamos diferente aquí? Amén. No digo aquí, sino afuera, ¿verdad? ¿A cuántos nos distinguen por nuestra forma de expresarnos? ¿Ah? ¿A cuántos nos distinguen por nuestro comportamiento? ¿A cuántos de inmediato nos notan? Este está raro, no por otra cosa, o esta está rara, sino porque tenemos una actitud distinta. Amén. Entonces, el verdadero hijo de Dios se diferencia del que no lo es, del hijo del diablo, porque si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Aquí no hay otra opción, hermano. O el hombre está con Dios y es hijo de Dios, o no está con Dios y es hijo del diablo. Primera de Juan 5:19, el mundo entero, el que no ha creído en Jesús como el Cristo, está bajo el maligno. Amén. Y eso yo no me lo estoy inventando. Pero el verdadero hijo de Dios, si hace cosas malas, no se siente bien. Por gusto. Si se le sale un destello ahí de cólera y de insultos o de malas palabras o de malos pensamientos, inmediatamente. O sea, viene el Espíritu Santo y nos, ¿cómo se llama? Nos redarguye, nos dice, te estás disparando, papito, eso no va con vos, ¿verdad? Si estamos en medio de unos amigos o amigas y de repente se nos olvida quiénes somos y le seguimos la corriente al mundo y nos encontramos hablando cosas que no debemos, que no son el evangelio, por cierto, amén. Rapidito, y viene al corazón, no estás hablando lo que debes hablar. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, digo que por eso mismo, la obra del Cristo, la obra de la fe en el evangelio, produce en el hombre lo que produjo en Abraham. Una transformación. A ese hombre, después que el Señor se le reveló, ¿sí? No le importó el dinero ni sus tierras. Tenía muchas tierras, no solo en el cuello, sino que tenía en realidad muchas posesiones. Amén. Era un hombre, dice la Escritura, riquísimo. O sea, tenía mucho dinero. Pero lo primero que produjo la revelación del pacto y la fe en el pacto en él fue el desapego a las cosas materiales. ¿Verdad que no somos apegados a las cosas materiales aquí, hermano? Nadie dice amén. Amén, hermano. Si es que mire, todo el que se apega a las riquezas y a las cosas de este mundo en realidad no ha conocido a Dios. Dios no está en contra de las riquezas ni de los ricos. Amén. El problema es el amor al dinero, es el amor a las riquezas. Y usted no necesita, mire, se lo digo aquí, no estoy hablando con millonarios aquí, ¿verdad? Pero óigame, Dios no habla de millonarios en la Escritura. Habla de gente que ama el dinero. Amar el dinero no quiere decir tenerlo, le aviso.
Y amar el dinero no quiere decir tener bastante. Amar el dinero significa que aunque usted tenga poquito, pero ama el dinero, entonces es un idólatra al dinero. ¿Se entiende esto? Entonces usted no tiene revelada la fe del pacto porque ama más a las riquezas que a Dios. Y por ese poquito pistillo que usted tiene, ¿verdad? Por esos centavitos que dice que tiene en el banco, hace de lado la fe del pacto. Amén, amén. ¿Por qué? Porque le preocupa más eso que la obra de Dios. Porque vive para eso más que para servir a Dios. ¿Se entiende esto? Entonces cuando el Señor dijo, nadie puede amar a dos señores, ¿verdad? Y lo aclaró diciendo que nadie puede amar a Dios y a la riqueza. O al dinero, pues. Cuando dijo las riquezas, dice mamón, ¿verdad? No de los mamoncitos aquellos, sino mamón era el dios del dinero. ¿Sí? Entonces, al que tiene por ídolo el dinero, aunque no tenga nada, hermano, aunque no sea mucho lo que tenga, o puede tener bastante. Pero el que ama más el dinero, entonces es un idólatra del dinero y por tanto no ha creído en Dios. Porque aunque conozca de Dios, no ama a Dios más que a las cosas. Hay quienes aman su casita. ¿Están conmigo, hermano? Sí. Aman su casita, su carrito. ¿Está conmigo? Amén. Sus cositas que tienen, ¿me entienden? Y por eso es que vemos que este hombre, dije, Abraham, fue transformado, recibió una transformación total en su vida. Y el pacto suyo, el pacto que Dios le dio, era el pacto para él y todos sus descendientes. ¿Y qué pasó con todos los descendientes de Abraham? Dice el Señor. Pero ellos, igual que Adán, traspasaron el pacto. Su pueblo traspasó el pacto. No creyó. Como Dios quería y como Dios espera que se crea en el pacto, así como Abraham creyó. ¿Se entiende esto? Los israelitas, óigame, descendientes de Abraham según la carne, traspasaron el pacto porque no creyeron en la promesa del Mesías Cristo como lo creyó Abraham. Abraham sí creyó que ese Mesías Cristo era Dios. Amén. Los judíos, no. Los descendientes suyos, no. Para ellos el Cristo no es Dios. Y Dios dice, en él está mi nombre. Amén. Honren al Hijo como me honran a mí. Si no lo hacen, dice el Señor, mi ira va a estar sobre ustedes. Pero no lo creen. Salmos capítulo 2, versículo 12. Amén. Entonces, por eso dije, Dios no tiene preferido, Dios no tiene una nación específica. Que a los israelitas y por medio de toda la descendencia de Abraham, Dios dio la revelación de las escrituras. ¿Está conmigo, hermano? Oiga, me lo voy a decir una cosa, las escrituras que usted y yo tenemos no están preservadas porque la Iglesia Católica las preservó, como dicen ellos, altivamente o de manera presuntuosa. No, hermano. Dios mismo preservó su palabra. Amén. Y principalmente en lo que corresponde al Antiguo Testamento, lo preservó a través del pueblo de Israel. Ellos cuidaban esas escrituras. Los escribas, que usted oye que mencionamos aquí y que se mencionan en las escrituras, eran gente dedicada exclusivamente a hacer copias fieles de los libros sagrados. De todos estos libros del Antiguo Testamento. Eran tan celosos de la transcripción de las escrituras que tenían contadas cuántas palabras debía tener y tenía cada libro. Y antes de dar por válida una copia, contaban palabra por palabra para ver que no se hubieran equivocado. ¿Se da cuenta? Entonces Dios preservó la revelación del pacto, que es la escritura, ¿está conmigo? Lo preservó por medio del pueblo de Israel.
Pero mire qué cosa más triste. Ellos preservan las escrituras y no las creen. Mire qué triste. Por eso es que el Señor dijo, es que el pacto de Dios, que soy yo, que es el Hijo de Dios, que soy yo, Dios lo ha dado, dice, para todo el mundo. De tal manera, lo ha dado por amor a todo el mundo. De tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree, Jesús el Cristo es el pacto de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Jesús el Cristo es el Evangelio, pero necesita que la persona crea en Él. No que crea en una religión, no que crea en iglesia tal o denominación tal o religión tal. Eso no salva a nadie. Y eso es lo que el Señor Jesús quiso dejar claro aquí. En Mateo 7, 13 y 14. Estamos en la introducción, ¿verdad? ¿Se entendió la introducción? ¿Verdad? Entonces, en Mateo 13 dice, 7:13, dice el Señor. Y se lo está diciendo a su pueblo, hermano. Está conmigo. Porque aquí el Señor le está predicando a los judíos. ¿Y sabe qué le dice a su pueblo? Entren por la puerta estrecha. Porque hay una puerta que es bien ancha. ¿Sí? Y muchos van por ahí. Y la mayoría por ahí caminan. ¿Sabe cuál es esa puerta ancha? La religiosidad, la religión en la que ellos habían caído. ¿Están conmigo, hermano? La puerta ancha aquí representa la religión del hombre. La manera en que los hombres se han inventado para supuestamente llegar a Dios. La religión en sí y las religiones en términos generales son la puerta ancha. Porque cada una de esas religiones son al gusto del cliente. Son según cada pensamiento humano que se ha podido armar en relación con Dios. Cada interpretación de la Escritura, cada interpretación privada de la Escritura, porque la Escritura no es de interpretación privada, pero sin el Espíritu Santo la gente interpreta la Escritura de mil maneras. Ah, no, pero es que aquí Dios, estamos hablando de esto. No, pero es que no, ahí no hablaba de eso, hablaba de esto. Y así se arma un solo. Y por eso es que usted ve un montón de denominaciones de todos los colores. No le digo sabores, pero de todas las variedades, ¿verdad? Unos que dicen que si usted no se pone mantelina se va a ir al infierno. Otros que dicen que no. ¿Está conmigo? Otros que si usted no se bautiza no va a entrar al cielo. Y otros que dicen que sí. O que decimos que sí, ¿verdad? Y ahí usted tiene otros que dicen que si usted no habla en lenguas no es hijo de Dios y no se va a salvar. Amén. Y así usted encuentra un montón de cosas. Y que si usted no tiene profecía, no cree en la profecía. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque han desechado la puerta estrecha. Amén. Porque han desechado la fe en el pacto. La fe en el pacto del Mesías Cristo es la puerta estrecha. Para el pueblo de Israel y para todo el mundo. Porque la fe, como ya le dije, la fe de Dios no es para un pueblo y para otro. Es para todos. Amén. Entonces, lo que el Señor quiere es que creamos en su pacto. Que creamos en su evangelio. Que creamos en su anuncio, pues, lo que Él ha testificado y el camino que Él ha anunciado. Amén, hermano. Amén. Hay un solo camino anunciado por Dios. Y esa es la fe en la persona de su Hijo. Amén. La fe en su Mesías Cristo y en su sacrificio redentor. Ese es el único camino. Y nuestro Señor Jesús lo dijo clarísimo. Juan 14:6, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
Nadie. ¿Se oyó y se entendió? Nadie. No digo nadie va, dice nadie viene, porque Él está a la diestra del Padre. Porque Él es el sumo pontífice, el máximo puente entre Dios y el hombre. Porque Él es el único camino. Porque Él es el único Rey eterno. Porque Él es el único mediador, el sacerdote eterno. Y porque Él es el único profeta eterno de Dios para llevarnos a la comunión con Dios. Nadie. Nadie. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Nadie. Si a la gente no le queda claro, es que está ciega y está sorda por el diablo. Y porque quiere creer lo que le conviene creer, a su manera. Ay, hermano, pero es que Dios es amor. ¿Cómo va a creer usted que el Señor va a mandar al infierno a las personas? Solo porque no crean en Jesús. Pues fíjese que sí. Y no es porque no crean en Jesús, es por no creer que ese Jesús es el Cristo eterno. Amén. Y por no creer que el sacrificio consumado por nuestro Señor Jesús en la cruz y mediante la resurrección es el único medio para nuestra redención. La fe en ese sacrificio. Amén. Y nada más. Amén. Entrar por la puerta estrecha es hacer del Cristo nuestro Señor y nuestro Dios. Amén, hermano. Amén. Es que no haya nadie más que a quien tengamos para ser salvos. Amén. Amén. Que no hay nadie más en quien creamos para estar con Dios y tener comunión con Él. Eso es entrar por la puerta estrecha. Y el Señor les dice aquí, entren, le dice a su pueblo, entren por la puerta estrecha. Ustedes están caminando por la entrada ancha. ¿Sabe usted esa comparación que hace el Señor, hermano? Puerta estrecha es una entrada, hermano, en la que no se cabe libremente con todo y la panza enfrente. ¿Me explico? En la que seguramente o hay que hacerse de ladito o hay que agacharse. Eso es una puerta estrecha. Amén. Como hace poco vi un carrito bien pequeñito en un video por ahí y un señor gordo que sabía cómo hicieron para meterlo, pero que hasta lo empujaban ahí. Algo así, ¿me entiendes? Pero un señor bien gordo. Lo que pasa es que después ya no lo pudieron sacar. Pero el asunto es que esto de puerta estrecha lo contrario al acceso en el que a nadie le cuesta nada, ¿se entiende? Sí. En el que ahí no hay problema, ahí no hay restricciones. No se preocupe, hermano. Ya todos sus pecados están perdonados, ¿no? Usted sigue su vida. Usted si está en adulterio, no se preocupe. A los fornicarios, a los adúlteros los juzgará Dios. Así que usted espera el juicio de Dios. Ay, como si fuera cualquier cosa. ¿Se entiende esto? Eso es la religión. Eso es la puerta ancha. Y el camino ancho. El camino ancho, la gente va con la panza descubierta, ¿me entiendes? Y con los brazos extendidos, haciendo lo que quieren. Creyendo como quieren, viviendo como quieren, caminando como quieren, ¿verdad? Porque dice, hay una puerta estrecha y un camino estrecho. Amén, hermano. Amén. El camino no es para dos. ¿Cuántos han caminado en el campo por los caminitos? Los caminitos no se hacen para dos, fíjense. El caminito se hace porque lo hace una sola persona. Y cuando Él dijo, yo soy el camino, quiso dar a entender que si usted cree en Él, tiene que caminar usted solo por ese camino.
que no debe ni necesita llevar compañía, porque no se trata aquí de cabudas, ¿verdad? O de contubernios. Aquí no es que me salvo yo y te venimos conmigo, yo te agarro la mano. No, hermano. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. El que en él cree, no dice los que creen en pareja, ¿verdad? O el grupo que cree en él. No, hermano. Dice, yo soy el camino, yo soy la vereda. Para todo aquel que cree, yo soy el que lo voy a conducir. A él, al que cree. Amén. Y para caminar por ese camino, hay que entrar por la puerta de la fe en el Evangelio. Esa es la puerta estrecha. ¿Y sabe por qué es estrecha? ¿Y sabe por qué no es fácil entrar por ella? Porque mire lo que dice. Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta. Y angosto, versículo 14. Y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y un montón de gente que entra. No, hermano. Si no, mire aquí el montón de gente que ve. Y vaya a ver en otras iglesias, están a reventar. Ahí están en la puerta ancha, hermano. Aunque usted no lo crea. Amén. Y no es una justificación para consolarnos, no. Demos el testimonio del Evangelio. Ahora, yo lo que le voy a decir es esto. No todos van a creer. Dice, pocos son los que hay en esa puerta. Porque pocos están dispuestos a creer sin condición. A creer sin egos. A creer sin pensamientos propios. Pocos están dispuestos a humillarse plenamente delante del Señor y decirle, Señor, es como voy a hacer como tú dices, no como yo pienso, ni como yo digo, ni como dice el pastor, o como dice el líder, o como dice el sacerdote, o el que usted quiera, el presbítero y todo lo demás. Amén, hermano. Amén. Entren, dice el Señor, entren. Si ustedes han oído el testimonio del Evangelio, créanlo de corazón y dispónganse a someterse a la voluntad de Dios, a entrar por ese camino de la fe que produce la vida de Dios verdaderamente. Amén. Porque, hermano, todo el mundo cree en Dios. Amén, hermano. Todo el mundo dice creer en Jesús. Pero dijo el Señor Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, tiene parte conmigo. No se trata de expresarlo, de expresar la fe con la boca. Y eso decía Santiago. Si tu fe solo es de palabra, es una fe muerta. Mostrame tu fe de palabras, tu fe que no tiene evidencia, no tiene hechos, no tiene acciones, ¿está conmigo? Esa es la fe sin obras. Cuando habla de obras se refiere a acciones, ¿verdad? A acciones que demuestren la fe. Muéstrame tu fe que no tiene evidencia, o sea, tu fe de boca, y yo te voy a mostrar mi fe por lo que yo hago, por mis acciones. Porque lo que debe hablar en los que creemos en el Evangelio de Dios, en los que hemos entrado por esta puerta estrecha, son nuestras acciones. Amén, hermano. Es nuestra vida. No son lo bonito que hablamos. Porque aquí podemos hablar bonito. Porque cuando vamos y evangelizamos se nos oye bonito. Pero cuando no estamos ni aquí ni evangelizando, ¿estamos viviendo el Evangelio? Pregunto, ¿estamos viviendo el Evangelio? Eso es verdaderamente caminar por el camino estrecho. En todo lugar.
Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Porque la gente lo que quiere oír es lo que va acorde a sus inclinaciones pecaminosas. Si hay alguna persona que le parece que vivir en pecado es que tener más de una mujer o una mujer tener más de un hombre es normal, entonces agarra la Biblia y dice, ¿viene Salomón cuántas tú? ¿Verdad que sí? ¿Qué están haciendo ahí? Acomodando su fe a su propia inclinación pecaminosa. Yo pienso que no, que tengo derecho a tener más de una, ¿verdad? Entonces me pongo de excusa ahí a David y a Salomón, ¿verdad? Y a todos los que tuvieron más de una. Pero estoy ignorando lo que nuestro Señor Jesús dijo. Al principio no fue así. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no digo a sus mujeres. Amén. Y los dos serán una sola carne. La dureza del corazón de ustedes, les digo a los judíos, el Señor es la que hizo que Moisés les dijera que podían dejar a la mujer y agarrar otra. El hombre tuerce la voluntad de Dios para acomodarlo a las exigencias del mismo hombre y a las comodidades. Eso es la puerta ancha. Y eso es el camino ancho. Donde las personas hacen lo que quieren, viven como quieren, y en su religión les dicen que está bien. Que van para el cielo, que ofrenden mucho, que vienen mucho, que eso es suficiente. Si usted le diezma al Señor, entonces mire, no importa cómo viva. Si usted le ofrenda al Señor, entonces, mire, Dios dice que Él va a reprender al devorador, entonces el diablo no le va a tocar, aunque usted ande haciendo algo mal. Vaya, mire qué bonito. Y la gente le gusta oír eso. La gente le gusta oír lo que le comen. Entonces sí está bien, ¿verdad? Entonces no hay problema, pues. No, usted se puede echar su cervecita, usted puede tomar. Usted puede un montón de cosas. Hasta fumar puede, porque en la Biblia dice no fumarás. No dice no fumarás. ¿A dónde encuentra usted que dice no fumarás? A ver, dígame. Entonces no es malo. ¿Se da cuenta? Puerta ancha, camino ancho. Ahí vamos. Ahí va la gente brincando, ¿eh? Sí. En la noche, y va bailando ahí. Y no está dando testimonio del evangelio. Amén, hermano. Va, que bien bonita esa canción, va. Ya está ganas de bailar, ¿no? Pero no está hablando de Dios. Y la gente está bailando, ¿me entiendes? Y en las iglesias, ¿qué iglesias? En las congregaciones, en esos lugares donde se reúnen las personas cristianas, evangélicas o creyentes en Jesús, les gusta llegar a bailar. Y bailan mientras está el gelengue ahí, ¿me entiendes? ¿Se ha fijado usted que en las iglesias donde dice que danzan ellos en el espíritu, que esa es una gran farsa? Está el gelengue ahí, la música, tumbli, y la señora brincando ahí, ¿me entiendes? Cuando se para, ¿y por qué no siguen brincando, pues? Después de que para la música. Sino que empieza. Y se para, ya estuvo. Como que le acabó la cuerda. Farsa, mentira. Puerta ancha, camino ancho, que no lleva a la vida, sino a la muerte. Porque el Señor no vino para que nadie esté brincando en las iglesias. El Señor nos dio su vida para que usted y yo vivamos como queramos. Amén. Amén. Y dice el Señor, dice la Escritura, y por todos murió nuestro Señor Jesús el Cristo, para que los que viven por la fe en el Cristo ya no vivan para sí mismos. Amén, hermano. Amén. Y eso significa que no podemos hacer todo lo que se nos viene a la cabeza y todo lo que quisiéramos hacer. Para que los que ahora viven por la fe en el Cristo ya no vivan para sí mismos, ya no vivan para su propio deleite, sino dice para aquel. ¿Para aquel qué? Murió.
y resucitó por ellos. Es que si hemos creído que Jesús es el Cristo, debemos entender la obra del Cristo y lo que significa su muerte y su resurrección. Amén. Tenemos que vivir para Él. Tenemos que reflejarlo a Él. La luz del Cristo tiene que estar en nosotros, se tiene que notar. El testimonio del Evangelio tiene que estar aquí en nuestra boca para darlo. Preferentemente. En vez de compartir basura ahí en las redes, comparta palabra de Dios. Comparta cosas buenas. Deje de estar compartiendo chistes y bayucadas. Amén, amados. Amén. Amén. Diga, ay, como dice el pastor Nicolás, por lo menos. Porque, hermano, caemos en eso. No debemos desviarnos, como dice el Señor, de este camino angosto. Porque el camino espacioso lleva a la perdición. Y lastimosamente, mire lo que dice el Señor en el versículo 13. Muchos entran por ella. Muchos son los que entran por ella. Por la puerta ancha, aquella en la que usted o la persona es la que recibe a Cristo, la que le abre el corazón al Cristo. No, hermanos, no personas, no se confundan. Ningún pecador le puede abrir su puerta, la puerta de su corazón al Señor, porque Él no va a entrar porque usted le pida que entre. Usted debe entender que necesita entrar por esa puerta, necesita humillarse delante del Señor y reconocer a Jesús como Señor y Cristo. Amén. Y cuando usted lo haga, Él lo va a recibir a usted. Él lo va a aceptar por la fe en Él, no por lo que usted es, no porque usted le abra su corazón chuco que ni necesita entrar el Señor, sucio pues. Amén. Para los que nos oyen en otro país. Dios no puede tener comunión con el pecado. ¿Cómo va a creer usted que al Señor le va a agradar entrar a tener comunión con el pecado, con un pecador? ¡Jamás! Para que Dios tenga comunión con el hombre, lo tiene que santificar primero. Lo tiene que limpiar, lo tiene que purificar. Y lo único que purifica, limpia al hombre es la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. En su sangre, en su sacrificio. La sangre de Jesús el Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Dice entonces aquí el Señor. Entren por la puerta estrecha. En otra parte de la Escritura dice el Señor, esfuércense. Esfuércense. Y cuando dice esfuércense, está en Lucas 13:24. Cuando dice esfuércense, ¿sabe qué es? Dispónganse a renunciar a ustedes mismos. Amén. Amén. En Lucas 13:24 menciona amplía esta palabra el Señor. Mateo, Marcos, Lucas. (13:24) Esforzaos a entrar. Mire, dice el Señor, oblíguense a entrar. Eso es lo que está diciendo. No dice esforzaos por entrar, dice esforzaos a entrar. Obligaos vosotros mismos a entrar por esa puerta, a creer. O sea, a renunciar a nosotros mismos, pues. A renunciar a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, a nuestro razonamiento humano. Esforzaos a entrar. O sea, oblíguense, pues, eso es lo que está diciendo el Señor, oblíguense a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Cuáles son esos muchos que van a procurar entrar? Aquellos que le quieren poner a la fe su propia interpretación. Aún entendiendo que Jesús es el Cristo. Pero dicen, no, pero es que mire, y le van buscando otras vías a lo que el Señor ya dejó establecido. Amén. ¿Y qué sucede, hermano? En este tiempo, en el tiempo en el que estamos, que es el tiempo de la apostasía, la gente no le interesa oír ni creer en el Evangelio.
Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo, dice el apóstol, por medio del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo es hoy, hermano. Vendrá tiempo, dice, cuando las personas no van a soportar la sana enseñanza, la doctrina del Cristo. No les interesa saber lo que el Cristo dijo, les interesa saber lo que dice el falso apóstol, el falso pastor, el falso profeta, el falso maestro. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Ah, no, pero es que mire, el pastor tal, él dice que tal y tal cosa es así. A ver, a mí no me interesa lo que diga un pastor, fíjese. Me interesa lo que dice la Escritura. Amén. Porque el hombre puede interpretar de muchas maneras la Escritura. Es que mire, ¿verdad? Y entonces y se van por aquí, por allá, y al final salen desviándose del Evangelio, hermano. Dice, vendrá tiempo cuando las personas no soportarán la sana doctrina del Cristo, la sana enseñanza del Cristo, sino que teniendo comezón de oír, mire, cuidado con la comezón de oír, hermano. Se amontonarán maestros que les enseñen conforme a sus propias inclinaciones malignas. Esos son concupiscencias. Que les digan en otras palabras lo que ellos quieren oír. Que les justifiquen su vida pecaminosa. Que les justifiquen su error. La fe errónea que quieren ejercer. Y apartarán de la verdad el oído. Se apartarán del Cristo, pues, y se volverán a las fábulas, a los inventos, a los cuentos, ¿me entiendes? Aquello de que ya es menos creíble los cuentos de Disney, ¿verdad? Que esos. Unos cuentazos que se inventan en la religión, hermano, terrible, ¿verdad? Desde que un ángel bajó y se le apareció a un tipo que estaba debajo de un palo de coco, yo creo que más bien un coco le cayó en la cabeza y lo volvió loco, y le entregó las tablas del libro de Mormón. Dice, va, un ángel, y dice la Escritura, aún si un ángel viene del cielo y le predica y les trae un evangelio diferente, sea anatema, maldito Dios. Y millones de personas están creyendo eso. Apartarán su oído de la verdad y se volverán a la fábula. ¿Y qué enseñan ahí? Que Jesús es un profeta nada más. Pero que hay otro profeta aquí en América, ¿verdad? José Smith. Y que ese profeta hay que orarle y por ahí hay que creer en él para poder llegar a Dios. Y que sí que aquí se pueden tener más de dos esposas, 3 o 4 los que usted quiera tener. Porque en el cielo igual allá va a haber reproducción, imagine. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? No, Dios, no se equivoquen. Pero ¿se da cuenta usted? No soportan la doctrina del Cristo porque quieren acomodarla a sus deseos pecaminosos, a sus malas inclinaciones, a sus propias malas inclinaciones, concupiscencia. Y apartarán su oído de la verdad y se volverán a la fábula. Amados, esta amonestación del Espíritu Santo es para nosotros. Amén. Sí. Amén. Estamos en el camino angosto, en la fe del Cristo. Dice, permanezcamos. ¿Sí? Obliguémonos a caminar en este camino. Aunque nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa no quiera, obliguémonos. Amén. Renunciemos a nosotros mismos y eso debemos hacerlo todos los días. Porque el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén, mis amados. Pongámonos en pie y oramos. Tengamos un momento de oración y de meditación en esta palabra que nos ha sido ministrada. Señor y Padre nuestro, que estás en los cielos, bendito seas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por amonestarnos y por revelarnos y enseñarnos el camino angosto, la fe en la persona y obra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Y a caminar por ese camino.
entrar por esa puerta, Señor, obligarnos a entrar y caminar por este camino, Señor, que el Padre nos ha señalado. Permanecer en la fe del Cristo, sin adulterar, sin apartar nuestro oído de la verdad, Señor, sin querer oír algo más que no sea el Evangelio, que no sea el testimonio del Cristo y la revelación del Cristo, que está en toda la Escritura. Señor, ayúdanos, por favor. Lo necesitamos, porque ese es el único camino que lleva a la vida eterna. Y no son muchos los que caminamos, no somos muchos los que caminamos por ese camino, Señor. Pero ayúdanos a dar el testimonio tuyo para que todo aquel que crea, Señor, se disponga a entrar por esta puerta estrecha y a caminar por este camino angosto que lleva a la vida eterna. Señor, gracias. En el nombre de Jesús el Cristo, lo agradecemos. Amén y amén. Demos